Yo sé que Milei hizo mucho daño. Si tuviese que votar hoy mismo por Milei de nuevo, ¿votaría? No vale. Aguante Milei. Aguante. Mirá, yo volví con Milei. Yo me había ido para Bolivia, Perú, todos esos países. Ok. Y volví cuando ya estaba Milei. Me sale todo mucho más caro, todo. Milei, si tenés algo para tirar, tiralo. Leila, una pregunta. ¿Cuánto dinero más o menos se necesita para vivir normal acá en Argentina? Un montón de plata. Porque para Estados Unidos somos un insecto. Buenos días, viajeros. En otro día recorriendo las calles de Buenos Aires. Voy a hacer uno de los videos que a ustedes más les gusta ver en este canal y es preguntándole a la gente cómo es la vida en este país. Específicamente ahorita, después de que Milei tenga un año y poco más que ganó las elecciones, quiero preguntarle a la gente si están de acuerdo con su gestión, qué ha cambiado desde antes hasta ahora, cómo los ha afectado todas las decisiones que ha estado tomando desde que está en el poder. Y pues lo más importante de todo, si ven que Argentina está mejor o peor. Esto no es un video personal en lo absoluto, yo solamente le voy a preguntar a las personas y escuchar sus opiniones. Y ustedes que están viendo pueden también opinar acá abajo en los comentarios, pueden responder las preguntas que le voy a hacer a la gente, especialmente si nos están viendo desde Argentina, ya que serían pues más respuestas de personas viviendo acá sobre cómo es la vida en este país en los últimos años. Por cierto, me vine a grabar este video para Boca, un barrio popular, digamos, acá en Argentina, y por supuesto en donde se encuentra la Bombonera, el estadio de el Boca Juniors. Así que en los alrededores espero encontrarme personas de clase media, personas ni de clases muy pudientes ni de clases muy bajas, sino ahí como un intermedio para que me den sus opiniones más sinceras acerca de todo lo que vamos a conversar más adelante. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Aquí estoy con Luis Alberto Suárez, a las afueras de la Bombonera. De la Boca para el mundo y Venezuela. Así es. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, trabajando acá, chambeando. ¿Desde cuándo tienes este puestico Y de este puestico lo tengo hace como 20 años. pochoclos? Pochoclo. Pará, vos sos Venezuela, cotufa. Sí. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Cotufa. Está Mirá, bien. nosotros pochoclo, Venezuela, cotufa, canguil, Ecuador, crispeta, maíz pira, Colombia, México, palomita, Chile, cabritas, Ajá. Perú, canchas, canchita, China, pamijuá. No, ¿de verdad? ¿De verdad? Sí. Se ve que tienes clientes de todo el Después mundo, ¿no? acá viene todo el mundo, acá viene todo el mundo. Claro. Hermano, una pregunta. ¿Cómo ha estado el negocio en los últimos tiempos? Me interesa saber cómo los locales, los argentinos, las personas que viven acá, ven el país después de que Milei tomó el poder. Está todo, o sea, estamos como siempre, como antes, Ok. estamos No, igual. ¿No crees O sea, que ha cambiado mucho desde que...? No, yo lo voté a Milei. O Ok. sea, vamos a cambiar, si recortó, vamos al cambio, si siempre nos roban lo mismo. Claro. Pero este está haciendo recorte y le tengo fe y bueno, hay que ajustarse. Si vos estás con tu mujer en tu casa y tú podrías que tenés 2 hijos, sos una familia, y decís, me quiero comprar un auto, un coche, carro, no sé cómo le dicen ustedes. Sí. Carro. ¿Qué tenés que hacer en tu casa? Recortar. Claro. Ahorrar. Exacto. Acá está haciendo recorte, boleto está un poquito más caro, bueno, vamos a poner el pecho, o sea, vamos a salir adelante. Claro. Pero si te roban y siempre lo mismo, acá no puedes comprar un tomate, no puedes comprar un huevo, nada, carne, nada. ¿Sientes que los precios han subido mucho desde...? Como siempre. Ok. Por ahí capaz que ahora tendrá su razón, no sé. Yo creo que venimos bien. Si tuviese que votar hoy mismo por Milei de nuevo, ¿votaría? No vale, aguante mi ley. Aguante. Sí. O sea, sí votaría, pues. Y sí, yo tengo 53 años y si nunca, siempre dice, che, los jubilados, mi ley, los jubilados están cagando de hambre ahora,
con el kirchnerismo, con el menemismo, con todo, siempre fue así. Un jubilado que tiene que ganar 2 millones de pesos. Hay que trabajar. Laburó toda la vida. Claro. No puede ser que un jubilado gane 300.000 pesos, $300, no compre remedio, no coma, no... Claro. ¿Entendés cómo es el tema? Siempre el jubilado, pero no es de ahora, de Milei. No, claro. Es como... están esperando que les vaya mal las cosas para... Como siempre, la oposición, palo en la rueda, esto es así. Claro. Yo soy de River, quiero que pierda Boca, pero trabajo acá. Mira, ahí está la calcomanía del River. Ajá, y no has tenido un quilombo acá con, como dicen ustedes. Nada, vivo acá. Yo vivo acá a la vuelta. Una pregunta, ¿cuánto dinero tú crees que se necesita una persona clase media para vivir normal, pues bien, acá en Argentina? En Buenos Aires, pues. $2.000. Un alquiler yo pago $500. Con luz, gas, expensa. Después tenés que comer, vestirte. Estas zapatillas valen 200 lucas. $200. Sí. Todo caro, ropa cara, comida cara, alquiler caro, todo. Yo a veces laburo acá en Caminito. En Caminito les vendo a francesa, yankee, canadiense. 50 euros, $50 un bife chorizo con papas fritas. Todo caro. Yo había venido por primera vez a Argentina en el 2012 y ahorita Y está más caro ahora. Ahora sí. O sea, yo que vengo con dólares, Bueno, pero a veces tiene su precio contra. A veces favorece el dólar, el cambio, según cómo esté. Exacto. Pero ahora, bueno, el dólar no favorece. Sí. ¿Me entendés? Pero sí, es lo mismo que... Ahora favorece el cambio a nosotros y no de vacaciones a Brasil. Exacto. ¿Entendés? A veces el chileno viene para acá, a veces vamos para allá. Claro. Yo creo que si el turista, vos sos ecuatoriano, yanqui, el chino, el que vino en el 2010 ahora, cambia totalmente. Claro. Estaba el dólar 2 pesos, le convenía. Pero ahora hay 20 clases de dólar turista, dólar no sé qué, dólar... Sí. qué sé yo, así. ¿Y sientes que este modelo económico un poco más liberal beneficia a las personas como tú, que bueno, son su propio jefe, tienen su propio trabajo? No, porque bueno, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, digamos, el alcalde de acá de la ciudad es un hijo de remil que no deja laburar a la gente, que saca todo lo de la calle. Ok. Yo tengo que andar corriendo como un delincuente, o sea, tengo que ir a robar. Mire, cambiando de tema un poquito, yo había escuchado que los fans del River no pueden entrar a la Bombonera. No, porque acá en Argentina somos indios. Ajá. ¿Qué pasa? En cualquier parte del mundo entran, pero acá no, porque acá nos matamos. O sea, el fanatismo, juega Boca, están los de Boca, juega River, están los de River. Muchas gracias, hermano. En el piso 12. Qué espectacular. Acá a 3 cuadras, piso 12. Ajá. Y se escucha ahí. Yo pongo cualquier cosa apenas el partido. Y digo, no se escucha nada. Digo, gol de Boca. Digo, van ganando estos hijos. Bueno, te dejo aquí laburar Dale, tranquilo, dale, pues. dale, Muchas gracias, hermano. Suerte. Para que no se te quemen los pochoclos. Ahora estamos con Leonardo. ¿A qué te dedicas, hermano? Soy empleado, trabajo en un depósito. ¿Cómo sientes que ha afectado a tu trabajo, a tu vida, a tus gastos, la vida en Argentina desde la gestión de Milei? Y siento que las cosas están más caras. El sueldo no me rinde lo que me rendía antes. En sí me afectó muchísimo. No se basa entre en sí la economía o no, pero sí en la vida. Exacto. En la vida del día a día sí me afectó mucho. ¿Y tú, Leonardo, no consideras que, pudieron ser cambios necesarios que quizás en un futuro van a traer buenos resultados? Bueno, sí, yo pienso que sí, a largo plazo sí. Pero hay cosas que se hicieron muy juntas, muy apresuradas y eso es el cambio que se va a ver a muy largo plazo. No ahora lo vamos a sufrir. Ok. Sí. Ok. ¿Cuánto dinero aproximadamente se gasta para vivir acá en Buenos Aires? ¿Al mes? Sí, al mes. ¿Mensual? Sí. Y $1 millón de pesos Por persona. por persona, sí. Para vivir, no para vivir bien, Ok. para vivir. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien?
En lo que se puede, sí. Sí, muy bien. Hernán, Muy bien. en pocas palabras, ¿cómo me describirías la vida acá en Argentina? En Argentina, en La Boca... En Argentina es difícil, porque Argentina es muy grande. Acá en La Boca te vas a encontrar con una mística que no te vas a encontrar en ningún lado, Manuel. En ningún lado. Lo que pasa en Argentina es muy amplio, Manuel. Es muy amplio. Yo no sé, sinceramente, cómo juzgar, ¿no? Lo que está pasando. Muy bien. Una pregunta, la Bombonera. Eso es lo que nos llama hoy, ¿no? Muy bien. Entiéndanme. Boca es el centro del pueblo y aquí vienen todos. Y aquí deben de venir todos. Y ojalá todos estén cómodos en La Boca para que la alquimia se dé. Ok. ¿Ok? Muy bien. Hernán, ¿te puedo hacer unas preguntas sobre Milei? Sí, por favor. ¿Qué tal Milei? No conozco, no miro noticieros. Ok. Hernán es un hombre que vive en Buenos Aires y no mira noticieros. Yo sé que Milei hizo mucho daño últimamente, en los últimos días, ¿no? Yo la verdad que no soy personalista, pero sé que hizo mucho daño. Porque una represión que no corresponde, porque yo, Hernán, tengo una hija de 19 años que estudia en facultad y tiene sus políticas y veo que Milei está atacando a mi propia hija o a lo que... Bueno, en fin. ¿Cómo hablando desde tu perspectiva, No es fácil, o cómo no te ha es afectado fácil. a ti la vida? O sea, ¿cómo crees que ha cambiado? Me sale todo mucho más caro, todo. Milei, si tenés algo para tirar, tiralo. Porque lo que te sobra a vos nos sirve a nosotros. Desde que empezó Milei, ¿cuánto más o menos ha subido porcentualmente los precios en Argentina? No tengo la menor idea. ¿Tú gastas lo mismo, un poco más? No gasto lo mismo, no. A ver. Se ha estabilizado la inflación, pero la inflación es alta, o sea, los precios son altos. Si vos me Muy bien. Me ponés los precios, me detenés los precios, todo bien, pero precios altos. Acá estamos con Leila en un puestico de choripanes. Mire, yo debo confesar que me dio hambre nada más viendo esa parrilla ahí. El olorcito. Sí. ¿Qué sueles vender, Leila? Acá se venden choripán, se venden sándwiches de milanesa, sándwiches de bife chorizo, de vacío, de bondiola, que es lo más popular que se come acá en Argentina, así al paso, como decimos ¿Y nosotros. tienes trabajo como todos los días o solo cuando hay partidos en la Bombonera? No, acá por suerte se trabaja todos los días, se trabaja con la gente del barrio mismo que ya nos conoce, que estamos acá, y con la gente que vienen los turistas, la gente que viene por las atracciones turísticas que tiene el barrio, más con la cancha de Boca acá. Claro. En pocas palabras, ¿cómo me describirías la vida en Argentina? Y la vida en Argentina es diversa, depende en el lugar que estés. O sea, la vida acá en La Boca es media como una vorágine de mucho movimiento, mucho ruido, mucha pasión. La gente de por sí en Argentina es apasionada. Sí es. Y sí, es así, o sea, siempre somos gente muy solidaria, gente
que nos gusta ayudar a los demás. Incluso, bueno, nosotros ahí tenemos un comedor comunitario que va de lunes a viernes, se le da comida a la gente. Wow. Aparte de tener acá el puestito, que es con el que sobrevivimos día a día en este país, que es bastante complicado vivir en Argentina. Bueno, ustedes que son de Venezuela también lo saben. Sí, lo sabemos. Y bueno, nada, es así, es una lucha constante, pero uno no se rinde, le pone la buena onda, le pone corazón. Leila, te puedo preguntar un poquito sobre Milei. ¿Qué opinas sobre su gestión desde que entró? Yo la verdad soy una persona medio apolítica. El día que fui a votar no voté a nadie, porque no confiaba en ninguno. Pero es raro, porque hay cosas que me parece que están bien y hay cosas que me parece que están mal. Dime un ejemplo que crees que ha cambiado para bien y que crees que ha cambiado para mal. El tema de por ahí las cosas ahora están como más estables. Respecto, ponerle a yo que soy comerciante con el tema de los precios. Después de diciembre como que quedó todo muy ahí. Se pueden mantener los precios, sigue siendo un país caro. Vienen turistas y creo que para los turistas es caro comer acá, como para nosotros mismos. Pero estamos como en un momento como de impasse con las cosas. Pero después hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo, como las que pasaron hace poquito, la represión con los jubilados, cosas que se le saquen los remedios a la gente oncológica que está enferma. Hay cosas que están buenas y cosas que como que se van de mambo, como decimos acá. No tiene nada que ver con lo que podría ser. Se podría hacer de otra manera, creo. Claro. Entre todas las opciones que hay en Argentina, si las elecciones fuesen hoy, ¿votarías por Milei? ¿O te abstendrías igualito que lo hiciste antes? Y tendría que ver quién sería la otra propuesta. Exacto. Bueno, pero las que hay hoy o las que hubo en las últimas elecciones, pues. Y las que hubo en las otras elecciones era imposible elegir. Era como así, como tirar unos dados y que salga el que salga. Claro. Sí. Leila, una pregunta. ¿Cuánto dinero más o menos se necesita para vivir normal acá en Argentina? O en la boca, pues. Un montón de plata. Te doy un ejemplo, así como haciendo una cuenta, no te diría, sí, pero ponele un alquiler acá en la boca vale mínimo 600.000 pesos. El tema es, hay un desfasaje entre lo que se gana una persona y lo que se paga un alquiler. Ponele, comprar una zapatilla vale la más barata 60.000 pesos, o sea, es como muy caro. O sea, no es que vos todos los meses te podés comprar una zapatilla como en otros países. Claro. O te podés dar un gusto de algo, es como que vos, si te das un gusto, después es como que tenés que privarte de otra cosa. Claro, se te descuadran las finanzas si te das un gustito. Sí, sin contar que uno tenía que pagar el gas, la luz, el agua. Claro. Es caro vivir. ¿Y cuánto es un salario promedio? Ya me dijeron que el mínimo eran como 600.000 pesos, ¿verdad? El mínimo es 600.000 pesos, pero es lo mismo que vale un alquiler. Exacto. Usted tiene que vivir varios para poder mantener un hogar, trabajar. Tiene que trabajar varios para poder vivir bien o sobrevivir. Leila, para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Argentina? La gente, creo que somos gente muy empática una con la otra y que creo que seguimos adelante por eso, porque por ahí uno ve al otro que está mal y te ayuda. Uno se ayudamos uno con nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leila. Yo tengo una semana recorriendo Argentina y me he dado cuenta que los argentinos son muy amables, muy chistosos, muy carismáticos, a diferencia de lo que se puede quizás ver en el exterior, de que a veces uno dice, no, los argentinos son agrandados y tal, pero en verdad una vez que uno está aquí, la historia es totalmente diferente. Y bueno, agradezco también que hayas tomado el tiempo para responder estas preguntas. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Leila. Miren qué interesante este lugar. Un poquito más abajo del Estadio de la Boca. Acá están haciendo una leñita. ¿Qué va a cocinar por ahí, jefe? ¿Una sopita? Un guisito. Ajá. ¿Un guisito? Bueno, está empezando todavía. Ahora venimos a conocer un barrio que se llama Caminitos. Miren qué colorido, qué bonito. Y bueno, vamos a tratar de encontrar a más personas que nos den la entrevista. En verdad, una de las cosas que he sentido es que la gente es muy reservada, especialmente porque a mí no me gusta abordarlos con la cámara de una vez y las preguntas, sino que me gusta preguntarles, miren, estoy haciendo un video sobre cómo es la vida en Argentina, sobre cómo fue o cómo ha sido la gestión de Milei, ¿les gustaría participar? Y si me dicen que no, sencillamente no lo hago. No me gusta en verdad
como ese tipo de contenido intrusivo que empiezas ahí a preguntarles sin siquiera pedirles permiso. Entonces, también siento que a veces nada más el hecho de preguntar antes, como que la formalidad previa, hace que la gente te diga, no, mira, prefiero no responder porque piensan que, no sé, un periodista, algo así, cero periodismo. O sea, yo soy un mamarracho que hace videos de YouTube y ya, más nada. Pero bueno, seguimos tratando de conseguir a personas que me hablen un poquito de la vida en Argentina. Ahora estamos con Stephanie, aunque me dijo que su nombre artístico era Steffrey, ¿correcto? ¿Qué haces para vivir, Stephanie? ¿Qué vendes acá en este carrito? Vendo cualquier cosa que cree. O sea, Okay. Siempre creo cosas inspiradas, entonces todo siempre es con amor. Empecé con pan casero, después seguí con helados, bueno, incorporé café, chocolate barilochense y también preparo jugos detox. ¡Wow! Y bueno, y tengo más cosas. ¿Y qué es lo que tienes hoy precisamente? Hoy tengo helados, pan casero y el chocolate ya se acabó. ¡Wow! Sí. ¿Cuánto cuesta un pan casero, Steph? Yo los tengo baratos. Ajá. Los tengo en el precio del año pasado, en 2000. Ok. Bueno, yo siempre al inicio de las temporadas le mantengo el precio y después ahí cambia Ajá. un poquito. ¿Y con este precio al que vendes te ha resultado rentable? Porque he escuchado que, bueno, que los precios están un poco altos acá en Argentina, aunque en verdad mi intención es averiguar un poco cómo es la vida acá, cómo es la economía, ¿están de acuerdo con mi ley? O sea, cuéntame un poquito sobre tu negocio primero. La verdad que yo lo apoyo a mi ley. Le pongo la ficha. Yo pienso que el que labura tiene y el que no labura está enojado porque le están sacando, ¿entendés? Pero siempre vivieron a costa nuestra, mucha gente vaga. Entonces estoy a favor de muchas cosas que están pasando. Todos esos circos que hicieron en las marchas de jubilados, ¿viste? Lo reciente. Bueno, no vi, en verdad no veo noticias. Claro. Yo solamente salgo a la calle y le pregunto a la gente acerca de la vida, Ajá. pero ya varias personas me han comentado algo de una marcha de jubilados. Sí, No que vi qué fueron pasó. Hinchas, o sea, hinchas de las barras y cosas así. Gente que fue a hacer lío, ¿viste? Ok. A romper, a manifestar de una forma violenta y ni siquiera teniendo un interés real en la marcha, digamos. Yo pienso que todo va a estar bien siempre que uno le ponga, ¿entendés? Claro. Pero acá hay mucho pancho, mucho colgado, ¿viste? De todo. Yo te digo la verdad, dejé de trabajar en relación de dependencia porque a mí no me gusta tener jefe. No puedo tolerar eso. Claro. Entonces es cierto que me ponen un límite que no quiero. Ok. Entonces yo trabajo independiente desde 2018 y veo que si uno labura la cosa va. Claro. Es así ¿Y de qué simple. días trabajas, Steph? Cuando quiero. Ok, pero normalmente pues. Y trabajo hasta que me canso. O Ok, sea, ok. me canso, descanso. Ok, Esa ok, es mi ok. filosofía. O sea, ahorita tienes ¿cuántos días corridos trabajando? 4 o 5. Ok. Y descansa. Pero descansé medios turnos, digamos. Ok. Me tomo ok. medio franco, me repongo y sigo. ¿Y cuáles son los mejores días acá? Todos los días son buenos. Todos los días son buenos. Sí. Me gusta mucho tu actitud, Steph, en verdad. Yo también siento que uno mientras trabaje, y bueno, y tenga como las condiciones dadas para que el trabajo se dé, uno Es que sale las adelante. condiciones las pone uno, ¿entendés? Es así, yo por ejemplo ofrezco un servicio, la gente prueba mi producto, decide si quiere seguir o no conmigo, ¿entendés? Claro. Eso, no hay otra cosa, es simple. Si tuvieses que votar hoy mismo nuevamente, ¿votarías por Milei otra vez? Sí, totalmente. Totalmente siento que es por fin un argentino que está como tratando de hacer algo por los argentinos. Siempre es todo choreo, ¿viste? Claro. Al que afana más, ¿viste? Van todos así. Steph, en pocas palabras, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Argentina y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta es la gente. La gente argentina es muy buena. Y lo que menos me gusta es la gente que viene y nos falta el respeto. Ok. La gente que viene y no siente realmente amor por el país y siento que nos usan de paso, ¿viste? O que están hace años y tienen todo lo que puedan tener y sin embargo siguen pensando que los argentinos somos cualquier cosa. Eso es lo que no me gusta para nada. Después el país es hermoso, la gente es hermosa, de todas las provincias, obviamente hay de todo, Claro. buenos y malos. Como en todo el mundo. Pero el argentino es buenazo, ¿entendés? Buen espíritu. Eso es lo que más amo, de la gente. Sí es. Yo tengo una semana en Argentina y lo he comprobado perfectamente. Bueno, yo soy de mucha generación, yo de hecho tengo sangre indígena, Ok. pero bueno, ya mezclada con españoles de la colonización, ¿ya?
Pero sí, yo me siento re acá, estoy re orgullosa. No sé si preguntaste a muchos argentinos, reales argentinos, pero los argentinos somos re nacionalistas y amamos ser argentinos. No elegiríamos ningún otro lugar para nacer, creo que siempre sería Argentina. Estoy 100% seguro que es así. Y me encanta, porque yo siento que mientras más patriota y más nacionalista eres, más te duele y más cuidas tu país. Y totalmente. Ahora voy a probar el pancito de Steph, vamos a ver. Está divino. Me dijiste que le ponías chicharrón. Espectacular. Miren, si la ven por ahí, ya saben. Si vienen acá a Caminitos, arriba de Cachafaz o Cachafas, no sé cómo se pronuncia eso, venden alfajores, pueden tomarse una foto con Messi. Él está ahí siempre esperando por ustedes para tomarse la foto mientras carga la Copa del Mundo. No se le cansarán los brazos, de verdad, de tener esos bíceps liquidados. Y llegamos al río de la Plata. Este es el río que une Argentina con Uruguay. Al llegar me sorprendió ver como toda esta parte aquí de basura, pero luego noté que tenía como este cordón rojo, es decir, que se ve que lo están acumulando. Me comentaban que es por la corriente que viene de allá, va trayendo como la basura, pero miren, la tienen aquí delimitada para luego, me imagino, sacarla y repetir el proceso las veces que sea necesario. Fuera de eso, el resto del río se ve bien, por lo menos no se ve con basura sobre él. No sé qué tan limpio, qué tan contaminado esté, pero a simple vista se ve bien. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De qué labura, Nahuel? Trabajo de mozo acá en La Perla, acá en Caminito. ¿Qué tal el trabajo? Bien, bien, loco, la verdad yo estoy conforme. Nahuel, ¿cómo sientes que ha ido tu trabajo en los últimos años? Bueno, específicamente de que está Milei en el poder. Mirá, yo volví con Milei. Yo me había ido para Bolivia, Perú, todos esos países. Ok. Volví cuando ya estaba Milei. Pero mi percepción es que el país viene para abajo, hermano. ¿Entendés? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? 4 años. En comparación a antes de esos 4 años cuando todavía estabas acá, Sí. con estos años que ya llevas Sí, acá. para mí hay mucho cambio, hermano. Para mí hay mucho cambio. ¿Qué es lo que consideras que ha más allá cambiado? de la economía, creo que de un tema político, ¿no? Un tema de que antes había una política enfocada en la industria nacional y hoy en día como que se volvió un poco cipayo, para mi parecer, ¿no? Ok, ¿me puedes desarrollar un poquito más esa idea? Que se hacen políticas más que nada esperando inversiones del extranjero, tratando de afiliarse con países a los que nosotros no nos van a dar bola, ¿no? Porque para Estados Unidos somos un insecto. Ok, Entonces Argentina no, Argentina quiere ser hoy en día el insecto favorito de los Estados Unidos. Y no, yo creo que no es esa la idea, sino que cada uno de los países latinoamericanos se una y hagamos algo entre nosotros, ¿no? Creo que esa sería la solución. estoy de acuerdo contigo, Nahuel. Desde que está Milei acá y volviste, ¿tienes ahora pensado volver a irte o...? No, por el momento yo me quedaré acá. Yo apuesto a que después de que se termine esto, la gente va a ser más peronista que nunca, hermano. Porque hoy en día creo que hay un enojo al peronismo, no hay un apoyo al liberalismo, ¿no? No hay un apoyo, creo yo. Hay una bronca en contra del peronismo, ¿no? Que también es atornillada por los medios de comunicación, porque yo creo que es como que estás bien, pero todo el tiempo te dicen que puedes estar mejor y que este es el que no te deja. En un momento vas a creer que estás mal. Claro. Yo no creo que estábamos tan mal. Y si estábamos mal, los que estaban mal no eran los de abajo, eran los de arriba. Y eso Claro. es lo que molestaba, ¿entendés? Que le cobraban impuestos a los que estaban arriba, a los que estaban abajo le regalaban algo para comer, cuando comer no tiene que ser, no sé, comer tiene que ser un derecho, hermano. Un país que hay tanta comida, qué molesta que uno coma, ¿no? ¿Y tú sientes que ahorita son los de abajo los que están mal y los de Claro, arriba hermano. bien? Sí, los de arriba están ahí tratando de acomodar su poder, ¿no? Claro. Pero creo que nada, que con el pasar de los... Yo creo que no, en realidad, creo que puede ser que la gente se vuelva más peronista, como también creo que nos dirigimos hacia un futuro muy individualista. Un futuro donde los chicos más chicos se les viene inculcando a través del internet, de youtuber y todo eso, se le inculca un individualismo. Un individualismo de que, bueno, vos tenés que zafar lo tuyo, el de al lado no importa, si el de al lado no lo logró, bueno, es porque no se esforzó lo suficiente, ¿no? Una meritocracia que para mí es falsa. Claro. Porque capaz que yo tuve la suerte de que mi familia me dio de comer desde chico, que pude ir a la escuela, que pude educarme, que me pudieron educar con valores.
Pero hay gente que no tiene esa posibilidad y son muchas esas personas. Entonces a la hora de salir al mundo no salimos todos del mismo lado. Algunos salen de acá, uno de acá, algunos de acá. Y entonces el Estado yo creo que lo que hace es más o menos emparejar eso, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, el otro tuvo un privilegio, cuesta más para atrás, pero bueno, vamos a tratar de ayudarte para que la brecha sea menos corta, ¿no? Una pregunta, Nahuel, ¿cómo son los servicios públicos acá? Yo no tengo ni idea, o sea, estoy llegando Mirá, de turista y... El argentino piensa que es malo. Yo que anduve por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, para mí es buenísimo. La educación argentina para mí es buenísima, hermano. ¿Y la salud pública? Es buena dentro de lo que se puede, ¿no? Dentro de lo que puede un país en desarrollo. Porque no creo que... No es perfecta. No es perfecta, seguramente vas a ir y no te van a dar las cosas que vas a necesitar, todo. Yo creo que no es perfecta. Pero creo que es bastante buena, hermano. Yo en Bolivia cuando me enfermé, yo tuve que pagar, nadie me atendía y si te morías ahí, te morías acá. Acá nadie te abandona para que te mueras. Acá vas a tener que esperar, pero te van a entender. Claro. Y creo que eso es algo que hay que valorar. Yo cuando iba por otros países, lo que era la gente que le gustaba la calle, la gente, lo que le llamamos los vagos acá, que por más que trabaje puede ser un vago. Yo creo que la gente que era de la calle y eso, del argentino, sabe dónde queda cada país, sabe un poco de cada cosa. Tengo que ir para allá, mi laburo. No, tranquilo, en otros países no lo saben, ¿no? Claro. Así que nada, hermano, bueno, muchas gracias, Nahuel. Gracias, hermano, seguro. Gracias. Chao, pues. Estoy demasiado impresionado por varias cosas. La primera es que es muy sencillo volar dron acá en Argentina. Ya lo volé en el Obelisco, que se supone que es como, bueno, uno de los lugares más difíciles por la cantidad de edificios que hay al lado, por la cantidad de carros, de transeúntes que circulan por ahí, y no tuve ningún problema. Pero lo que más me tiene impresionado de todo es que estamos como en una placita con unos niños que están jugando fútbol. Y yo saqué el dron al frente de los niños y lo despegué. ¿Y ustedes creen que los niños se inmutaron por venir a ver la pantalla del dron? O sea, la pasión por el fútbol acá es tan grande que el dron ni les impresiona. Lo que quieren es jugar fútbol. Primera vez en mi vida que me pasa eso. O sea, antes de acá estábamos en Bolivia y cuando estábamos volando el dron en el carnaval de Oruro, eran como 10 niños alrededor, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para ver las tomas, que por cierto, qué belleza este lugar. Pero acá no, acá los niños a jugar fútbol se ha dicho. Así que bueno, vamos a dejarlos a ustedes que están viendo este video con estas tomas en 3, 2, 1. Después como de 15 minutos grabando fue que los niños se vinieron a acercar. Miren, yo estaba diciendo que en todos los países que yo voy a volar el dron, siempre los niños vienen a ver el dron. Pero ustedes decidieron jugar fútbol antes de ver el dron. Son tan apasionados por el fútbol, ¿verdad? Sí. Esta es la pileta de Boca. Sí, ¿quieres la pileta del Boca? Sí. Sí, igual yo voy todos los días. Miren, ¿vas a nadar todos los días para la pileta del Boca? Ajá. ¿Y qué quieren ser cuando sean grandes? Futbolista. ¿Futbolista? Sí. ¿En qué equipo quieren jugar? En Boca. La va a hacer en todo. ¿Y en Europa en cuál les gusta? A mí el Barcelona. Miren qué brutal. Primera vez en mi vida que veo un partido de hockey o un entrenamiento. Acá están las muchachas jugando. Yo juraba que era un campo de fútbol, o me imagino que tiene varias funciones el mismo campo. Pero ahí están. Ajá. Y bueno, viajeros, yo voy a dejar este video hasta acá. Me hubiese gustado entrevistar a más personas, pero como les comenté a mitad de video, lamentablemente no todo el mundo le gusta hablar de estos temas que para algunas personas pueden ser un poco delicados frente a la cámara. Y cuando yo decido hacer este tipo de videos de cómo es la vida en un país, me gusta ahondar. A mí no me gusta como solo ir a preguntar como, no sé, ¿te gusta Milei, sí o no? Y ya, y me voy. Como para acumular a más personas, pero sin tanta profundidad. Yo prefiero quizás hablar con menos, pero ahondar y saber cómo es la vida, cómo les ha afectado y cómo consideran que será el futuro para su país. Espero que las entrevistas que hayan visto les haya dado alguna idea de cómo está la situación en Argentina hoy, en marzo de 2025. Pero si tú eres argentino
o si eres venezolano que vives acá en Argentina, respóndeme las preguntas acá abajo en los comentarios. ¿Cómo ves la vida desde que Milei llegó? Si tuvieses que votar, si las elecciones fuesen hoy, ¿votarías por Milei? ¿Qué sientes que cambió para bien? ¿Qué sientes que cambió para mal? ¿Sientes que lo que está pasando mal es transitorio, es necesario para un bien mayor en el futuro? ¿O sientes que, como todos los políticos, esto se está yendo a la mierda? Déjame tu opinión acá abajo en los comentarios, que me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte si es primera vez que llegas a este canal. Hay muchos más videos de Argentina y de otros países de Latinoamérica y el mundo. Así que te invito ahí a activar las notificaciones para que YouTube te diga cuando tenemos nuevo video. Y nos vemos en 2 o 3 días con otro episodio de Dos Locos de Viaje.